Don't panic. Hola, ¿qué tal, amigos mantristas, quienes nos acompañan el día de hoy, a los seres galácticos que también nos ven, y a Frances Fox, quien está con nosotros aquí para platicar de un nuevo capítulo de Don't Panic, el número 6. Frances, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Contenta de que las personas están respondiendo tan bien a la miniserie Don't Panic y que sus hijos hasta de 5 años lo están viendo y tienen información para entregarle a los padres. Le dicen a los padres que ellos saben eso, etc. Y tenemos una mamá muy alerta que nos mandó una gráfica que su hija de 8 años hizo, donde está usando lanzallamas para protegerse por la noche. Ya lo pueden ver, está ya en las redes sociales. Perfecto, entonces estamos logrando el objetivo, es de ayudar lo máximo posible, pero especialmente a los jóvenes y a los niños, y lo estamos logrando, aunque no se hizo para niños. Y bueno, para este capítulo 6, el título es demasiado fácil: invadir a los humanos. Totalmente, Fernando. Hemos perdido la protección que Dios nos dio, que se llama el cuerpo etérico, y el planeta perdió la protección, que es el campo etérico. En la ciencia se llama Higgs Field. Esa falta de protección es como vivir en una casa que no tiene ni ventanas ni puertas. Tú puedes sacar un ladrón o un loco, pero no vas a poder ni dormir, porque van a invadirte continuamente. Y eso es lo que nos está pasando, nos están invadiendo. Entonces, la falta de protección es algo que todo el mundo necesita atender. ¿Y cómo se atiende? En este momento, mucho contacto con la naturaleza para que los elementos estén balanceados, apagar el Wi-Fi, el router, el aparato que te da el internet y el 4G y el 5G, etcétera, apagarlo por la noche, así por lo menos tienen varias horas que no se están radiando, que eso mata la protección número 1 que Dios nos dio. No dormir cerca del celular y obviamente no estar pegado al celular el día completo, también apagarlo por la noche. Mucha playa, muchas vacaciones en las montañas, en la naturaleza, porque la falta de protección tiene que ver con que se ha quemado la protección que Dios nos dio. Por exceso de fuego. Por exceso de fuego, mayormente viniendo de todo lo que es la electricidad también, pero eso se demora más en hacerte daño. La electricidad, el Wi-Fi, 5G, etc. Y entonces el agua y la tierra, el elemento agua y el elemento tierra, bajan el fuego, lo apagan. Eso se sabe en la medicina china. Okay. Porque la medicina china, igual que la Ayurveda, el chamanismo está basado en mantener el balance de tus elementos. Así que todas las vacaciones, por favor, en la playa, en las montañas, en la naturaleza, mucho contacto con los árboles, comer afuera, caminar, etc. Es algo que te puede reforzar tu protección contra esta invasión de que se habla en el capítulo 6. Y entonces, cuando esa protección está deteriorada, es más fácil tener una invasión de espíritus. Correcto, y por eso muchas veces uno se acuesta a dormir pensando que va a descansar, porque eso es lo que se supone, se despierta por la mañana mal, pero también se despierta con una actitud distinta. Yo misma, yo me acuesto perfecto, tengo mis ideas. Si yo me levanto por la mañana con una actitud muy distinta a la de la noche anterior y empiezo a decir, bueno, vamos a no hacer eso, no tengo la energía para eso, ya yo sé que yo fui atacada por lo menos por la noche anterior. Entonces me tengo que pasar un rato, volver a recolectar mis cuerpos de energía, volver a alinear mi chakra y entonces ya mi actitud vuelve y vuelvo a ser yo. Por eso la clave cuando las mamás me contactan y me dicen, mi hijo ha cambiado de carácter, ya no es él, ya yo sé. Porque el hijo, básicamente su espíritu astral se fue y entró el de un ser que no tiene las mismas intenciones. Eso es una invasión y por eso estamos encaminados a la parte de la evolución humana o del apocalipsis que tiene que ver con los zombies. Esta falta de protección finalmente entra y llega al punto que esos seres quieren, que es
tener nuestro ensamblaje de cuerpo, para tener nuestro cuerpo físico, para poder funcionar en la dimensión física. Ok. Y Como por eso, convertirse en quien maneja el cuerpo. sí, el ensamblaje. Y fíjense que en las películas de zombies tú ves que los zombies caminan raro. Sí. Y los brazos están así medio colgados, porque el ser que se metió adentro no tiene el mismo tamaño ni forma. Los seres, cuando tú tienes una posesión, que es de un espíritu que tuvo cuerpo físico, tú tienes una posesión, te vuelves loco, mata gente, perfecto, pero tu cuerpo físico sigue luciendo igual. Tu cara cambia, tus acciones, pero tus brazos se quedan igual. Tú no miras y dices, ay, pero mira, se le ve en el cuerpo. No. Los seres galácticos cuando invaden, que eso es lo que está pasando ahora, no tienen el mismo tamaño de cuerpo. Entonces yo les digo a todo el mundo, que no lo he dicho hace rato, mírenle las manos, miren lo que están haciendo con las manos. Y si tú ves a tu hijo que coge las manos y siempre los pone atrás, o los mete en el bolsillo, ese ya está invadido y no quiere enseñar la mano y los dedos, porque vas a saber de que metido adentro de ese cuerpo, ya ese no es tu hijo. Y también mencionabas la otra vez de ver a los ojos, ¿no? Eso ayuda mucho. Y cualquier mamá puede mirar los ojos al hijo y decir, este está mal, este no está bien. Pero si tú regularmente requieres que tu hijo esté adelante de ti y ustedes se miran los ojos y tienen una pequeña conversación, vas a estar ayudando a que el espíritu astral de tu hijo se quede adentro del ensamblaje de cuerpos y del cuerpo físico. Okay. Le vas a hacer un favor, vas a estar ayudando en esa batalla que es tan fuerte en el planeta, que es la razón que hicimos esta serie, Fernando, tú lo sabes. Claro. Es una cosa rarísima. Mi oficina nunca ha hecho nada como esta serie Don't Panic. Es una cosa inusual. Hasta mi familia me mira así como, ¿qué estás haciendo? Bueno, estoy tratando de entregar una información que yo tengo al público y de la forma que potencialmente los jóvenes puedan oír, como muñequitos, como sarcásticos. Y bueno, y entonces aquí el qué hacer, pues es todo esto que mencionas, estar cerca del agua, acercarse a la naturaleza. También mencionabas algo del aceite CBD. La razón que el aceite de CBD es tan importante hoy es porque baja el fuego. Las personas que se lo toman para dormir por la noche dicen que duermen muchísimo mejor. Están mucho más tranquilos. Baja la frustración, baja la rabieta, baja la ansiedad, porque baja el elemento fuego en el ensamblaje de cuerpos. Nosotros no entendemos eso muy bien porque es la única medicina, la que nosotros practicamos, la moderna, que no tiene el balance de los elementos como lo fundamental. Como la base. Ajá. Yo no sé, yo estoy seguro que muchos médicos, si tú le preguntas cuáles son los elementos, se queda así como, no sé. Y es todo, es todo. Las comidas, todos tienen un elemento asociado con él, todo tiene elementos. Todo está construido de los 4 elementos. Claro. Cuando están fuera de balance, la construcción, las creaciones empiezan a tambalear, que es lo que nos está pasando. Pues un momento complicado, ¿no? También porque pues está diciendo que más gente está padeciendo todo esto, ¿no? Del exceso de fuego, que no duermen bien, que no están bien en el día y mucho es por esto. Sí, y antes yo decía, mira a los hijos, mira a los muchachos, si ves un grupo de muchachos, mírale el ojo izquierdo que está medio gacho, que no se ve igual y tan saludable como el derecho. Ah, sí, y la parte izquierda de la boca también, pero ahora hay que mirar mucho las manos. Okay. Las manos es un indicador muy fuerte de la condición del ensamblaje de cuerpo. Puedes decir del alma, pero realmente es mejor hablar del ensamblaje de cuerpo para que ustedes sepan que tienen más de un cuerpo. No puedes nada más que cuidar el físico. Cuando tú cierras tu casa por la noche y tú tienes un sistema de alarma y tú tienes cámara, todo eso está muy bueno. Pero es que la invasión y el problema no viene en la dimensión física, claro, viene en las otras dimensiones y es lo que nosotros estamos tratando de que las personas entiendan. Y el mantra del odio, ¿no? Puede ayudar también. El mantra del odio ayuda muchísimo a bajar el elemento fuego y como siempre, ya eso lo sabes tú, Fernando, de que ese mantra se puede hacer y decir, Dios, este es para mi hijo.
y haces el mantra y automáticamente va purificando fuego y balanceando los elementos en los cuerpos de tu hijo. Y pueden ver casi siempre, después de unos momentos, de que el muchacho se empieza a tranquilizar. Sí. Cuando estás en un grupo como de familia, que las personas están así, como hay alguien siempre peleón o lo que fuera, te sientes en una esquina o ahí mismo en el medio y haces el mantra del odio y vas a Aunque notar, odio, me amo y me me acepto. acepto. En silencio se repite. Vas a notar cómo se tranquiliza la reunión y donde la dulzura y el amor que tienen los familiares uno para los otros, empieza eso a fluir. Bueno, y para los que no saben cómo hacer los mantras, en las redes sociales de Frances hay por ahí algunos videos donde se muestra exactamente cómo se tienen que hacer los mantras. Correcto, que es súper sencillo. En silencio, se repite las palabras en la mente en silencio y una respiración muy relajada, tranquila, para que lo puedan hacer muchas veces. Perfecto. Bueno, pues ahí tienen toda la información para un problema fuerte, un problema que está actualmente por la tecnología, por todo el fuego, por las radiaciones. Pero bueno, ahí está todo lo que nos ha dicho Frances, que pueden hacer para tratar de contrarrestar esto y sobre todo proteger a sus hijos. Es el problema, yo diría, número uno del planeta en este momento. Los científicos dicen que el calentamiento global y yo digo el calentamiento de la mente de los humanos. Claro. Y en medicina de Ayurveda se sabe que una cabeza caliente es el camino o ya la enfermedad mental. Y todo el mundo se pone todos los aparatos en la cabeza que calientan la cabeza. Así que estamos, lo dijeron para la era de Acuario, un aumento en comunidad, compañerismo y un aumento inmenso en enfermedades mentales. Claro. Así que a ver si, ojalá que todo el mundo que esté oyendo comparten todos estos podcasts para que más personas por lo menos puedan oír. Después deciden si quieren prestar atención y hacer cambios en la casa, pero por lo menos pueden oír. Ahora sí le digo a todas las señoras que tienen maridos de mal humor, o hombres que tienen la mujer de mal humor, o hijos con mal humor, apagan las cosas por la noche. Pónganse de acuerdo y digan a sus hijos a la 1 de la mañana o a las 12 o a las 11 voy a apagar. Así que resuelven antes de entonces. Y no pasa nada, si lo apagan en la noche, no pierden nada. Pero no nada más apagarlo, desconectar el aparato de la electricidad y ya. Y en la mañana se vuelve a conectar. Así que vamos a dejarlos con esa sugerencia teniendo que ver con invasiones galácticos y calentamiento global. O sea, temas más amplios que lo que es la familia, pero que tienen mucho que ver con la destrucción de la familia y la deterioración de nuestros hijos y nietos. Bueno, pues como siempre, un placer platicar contigo. Y bueno, la semana que entra seguiremos con otro Foxcast del capítulo, ya el 7, el de la semana que entra. Wow. Esta semana tenemos el 6, lo repetimos, que se llama Es demasiado fácil invadir a los humanos. Y bueno, y ya será sorpresa el capítulo 7 la semana que viene. Y se nos va a ir terminando, pero bueno, inventamos otra cosa. De otra forma, a seguir compartiendo la información metafísica. Muchas gracias, Fernando. Es muy importante seguir compartiendo esta información y te lo agradecemos mucho, Frances. Ok, muchas gracias. Hasta luego. Un saludo a todos. Que estén muy bien. Don't panic.